Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Somos su Iglesia Cristiana Península Viva, casi por terminar el libro de Éxodo y estamos hoy capítulo 39 todavía, versículos 32 al 43. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? Es tal vez lo único que Dios nos pide, que seamos obedientes, y lo que más trabajo nos cuesta hacer es ser obedientes con Dios. ¿Por qué? Hoy vamos a platicar algo de esto. Fíjese usted que estamos leyendo ya la última parte de la construcción del tabernáculo y la confección de las vestimentas de los sacerdotes. Y dice versículo 32, la construcción del santuario, la tienda del encuentro con Dios llegó a su fin. Los israelitas hicieron todo exactamente como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y le hicieron entrega a Moisés del santuario, la tienda del encuentro y de todos los utensilios. Y empieza en los siguientes versículos una descripción muy completa de cada uno de los objetos y los instrumentos que había en el tabernáculo. Dice al final, versículo 42, en conformidad los israelitas hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio que ellos lo habían hecho así, les dio su bendición. Tenemos la culminación del capítulo 39 y es la culminación de la edificación del tabernáculo y la confección de las vestimentas de los sacerdotes. Y dice de una manera muy clara que cuando le entregaron todo a Moisés, lo hicieron todo conforme el Señor se lo había ordenado a Moisés. Al grado que al final dice que Moisés, cuando vio lo que ellos lo habían hecho así, les dio su bendición. ¿Qué enseñanza puede dejarnos a nosotros el hecho de que esté registrado aquí que ellos hicieron el tabernáculo con las medidas? ¿Se acuerdan días pasados que decíamos tantos codos de largo, tantos codos de ancho y de tales colores, y va de esta manera, y va engarzado así, y va amarrado con tal hilo? Todos los detalles. ¿Por qué? Porque es importante lo que aquí está mencionando. Bueno, lo que hoy vemos es que esta frase de como lo había mandado el Señor es simplemente una confirmación de que ellos habían sido obedientes. Y obedientes porque, bueno, en días anteriores vimos cómo ellos desobedecieron haciéndose su propio Dios. Pero hoy día habían obedecido la indicación de Dios para hacer el tabernáculo y las vestimentas conforme Dios lo había ordenado. Esto es importante porque la palabra que sobresale aquí es obediencia. Los israelitas, Moisés, los artesanos, todos fueron obedientes haciendo lo que Dios les había ordenado. Y podemos entender que si hay algo que Dios espera de nosotros cuando Él nos da una indicación, cuando Él nos da mandatos, es que nosotros podamos ser obedientes. El gran problema, decía yo al principio de este devocional, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a nosotros ser obedientes? Si acaso es lo único que Dios nos pide y es lo único que nosotros no podemos hacer. Y mire usted, quisiera leer lo que dice allá en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, hablando de la persona del Señor Jesús, y dice: aunque Cristo fue siempre igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Y una vez más, el Señor Jesucristo va a ser nuestro modelo. Él es quien sí puede obedecer plenamente a nuestro Dios. Él es quien puede obedecer plenamente a Dios. Y empezó por obedecerlo en el momento en que Él dejó su trono y se vino, se hizo hombre. Y una vez que fue hecho hombre, fue tan obediente que fue capaz de ir a la cruz del Calvario. Fíjese, hoy día nosotros estamos atemorizados de poder ir al médico para que nos dé un mal diagnóstico, para que nos diga que nos quedan pocos días de vida. Sin embargo, tenemos que reconocer que el Señor Jesús, desde que inició su ministerio, Él ya sabía que sus días acabarían en la cruz del Calvario. Y en esa obediencia, aun cuando Él sabía que llegaría ese tiempo, Él fue tan obediente que caminó rumbo a la cruz del Calvario. De tal manera que en un diálogo muy interesante, allá cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, dice que los discípulos se fueron a un poblado a comprar de comer, y cuando regresaron le dijeron: maestro, por favor, come algo. Pero Jesús les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y dice que los discípulos se preguntaban: ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo
que Él me envió a hacer. Queridos amigos, ¿por qué hoy día nosotros no obedecemos a Dios? Bueno, los israelitas tuvieron en su mano claramente las indicaciones de cómo debían hacer el tabernáculo y la vestimenta de los sacerdotes. Y se apegaron a las indicaciones y se lo hicieron. Y hoy día nosotros no podemos obedecer a Dios porque simplemente no conocemos lo que Dios ha dicho. Ese es uno de los más grandes problemas, desconocemos. Yo no puedo pagar mis impuestos como lo ordena la ley si no conozco la ley. Yo no puedo manejar y obedecer las reglas de tránsito si no conozco el reglamento de tránsito. De igual manera, yo no puedo obedecer a Dios si no conozco lo que Dios ha determinado que yo haga. Por eso es que se vuelve tan importante que nosotros podamos estar estudiando la Biblia, porque en la Biblia encontramos las cosas que Dios ha mandado, ha indicado que tenemos que hacer y lo que Dios espera de nosotros. De tal forma que estos devocionales tienen su valor en ese sentido. Lo único que queremos es estar recordando y estar aprendiendo todos los días qué es lo que Dios espera de nosotros. Recuerden, el más grande mandamiento que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú tienes y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande de los mandamientos. Hace unos días veíamos los 10 mandamientos y las cosas que Dios pide, como por ejemplo no tener dioses, no tener imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, como guardar el día de reposo para el día en que como familia de Dios alabamos y glorificamos su nombre, y todas las demás leyes. Pero así como eso, hay mandatos de Dios, y lo que Dios esperaría es que una vez que nosotros sepamos esos mandatos, los pongamos por obra. Termino con una reflexión que dio el Señor Jesucristo y decía: es que los que oyen mis enseñanzas y no las hacen, yo les considero, dice, como aquel varón que fue y construyó su casa sobre la arena, y cuando vino una tormenta, la tormenta se llevó la casa de aquel varón. Dice, pero aquella persona que oye mis enseñanzas y las hace, las obedece, le considero como a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, vinieron tempestades, y la casa prevaleció. De esa manera, el obedecer a Dios nos va a permitir, como dijo de Moisés cuando vio a los israelitas que habían terminado la construcción del tabernáculo. Dice al final, cuando Moisés vio lo que ellos que lo habían hecho así, les dio su bendición. Tenemos la bendición de Dios gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Pero cuando nos sometemos, cuando somos obedientes a lo que Dios ha determinado, la bendición de Dios es todavía más abundante sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos sujetando a su autoridad y porque estamos haciendo las cosas como Él quiere. Así que, querido amigo, querida amiga, ¿quiere usted ser obediente a Dios? Empecemos por el punto número 1. El punto número 1 es conocer lo que dice la Biblia. ¿Qué nos manda Dios a hacer en la Biblia? Y cuando hagamos las cosas como Dios dice en la Biblia, seremos gratamente recompensados con su bendición. Así es que déjeme orar por usted. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos has dado el privilegio de poder llegar a los últimos capítulos de este libro de Éxodo. Y hoy podemos ver cómo tu pueblo fue obediente en edificar el tabernáculo y la vestimenta de los sacerdotes de manera obediente, puntualmente, como tú lo habías pedido. De igual manera te rogamos, Señor, permítenos, ayúdanos a obedecerte, pero primero ayúdanos a conocer, a aprender, a recordar tus enseñanzas. El Señor Jesús dijo que Él se iba, pero dejaría al Consolador, y Él nos ayudaría a recordar todo lo que tú nos has enseñado. Rogamos que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ayude a recordar constantemente tus enseñanzas, tu palabra, lo que tú esperas de nosotros. De tal manera que podamos ser obedientes, queremos ser agradecidos, queremos darte el lugar más importante en nuestra vida, demostrándolo con nuestra obediencia. Damos toda la gloria y toda la honra a tu nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, pues ya estamos a viernes, ya viene el domingo y tenemos un tema muy interesante: cómo tener esperanza, cómo tener esperanza. Dice Mateo 5:4, bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Así que estemos pendientes para la transmisión del domingo. Nos vemos el día de mañana.